Voy a empezar a grabar. Ahora está grabando. Listo. Bueno, gente, vamos a empezar un poquito. Bueno, a ver. Al fin y al cabo, ¿qué es un periférico? ¿Alguien me lo puede contar? Sí, es un dispositivo que permite la comunicación con la PC. Bien, perfecto. Entonces, tenemos una idea de qué es un periférico. La pregunta es la siguiente. ¿Un disco duro es un periférico? No, lo que es el periférico es lo que permite la conexión entre el disco duro y la PC. Mm, Pongámosle que sí. La Sí, unidad de lectura sería. Exacto. Es la unidad de lectura y escritura del periférico. ¿Está bien? Lo que te permite la conexión es una interfase que vos tenés en el medio. ¿Está bien? Por eso te decía, pongámosle que sí. En el medio hay una periférica. Está bien, Emanuel. En el medio tenés una interfase. Esa interfase puede ser, actualmente, ustedes ya conocen cuáles son las interfaces de disco duro. ¿Cuáles son las interfaces de disco duro que se usan? La SATA. ¿Está? Actualmente son las interfaces SATA, por ejemplo, que es donde ustedes conectan un disco duro. O una interfase, por ejemplo, si ustedes tienen un disco externo, ¿por dónde lo conectarían? USB. ¿Por qué puerto lo conectarían? Si es externo. USB, lo que tenemos, no tenemos otra cosa. Por el puerto USB, muy bien. Entonces, es una forma de conectar y tenemos un periférico. Y la pregunta del millón, micrófono y parlantes, ¿son periféricos? Teóricamente no. Teóricamente. Lo que sí sería periférico sería el, ¿cómo se llama esta cosa? La placa de sonido. sonido o la placa de video. Bien. Nosotros de qué habíamos estado hablando la semana pasada. ¿De qué periférico principal? De la impresora. De la impresora, bien. Si es una impresora lisa y llana, ¿qué tipo de periférico sería? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había periféricos de entrada y periféricos de salida? De salida. Perfecto, bien, Lucas. Periférico de salida. Y si hablamos de una impresora multifunción, muchachos, ¿qué sería? De entrada y salida. Que Entrada puede, y salida. ¿Por qué de entrada y salida, Lucas? porque vos podés mandarle archivo para que imprima, pero también puedes escanear y que, bueno, entre Bien. en imagen. Claro, que ingrese la imagen o a través de una OCR ingrese el texto. O que a través de la imagen, a través del OCR, ¿sí? Ingrese el texto. Sí, no te hagas problema, Emanuel. Internet, desde que Fivertel pasó a personal, a Telecom, empezamos con microcorte terrorífico. Es increíble. Yo no lo puedo creer. El fin de semana estuvo terrible. Sí, estuvo terrible. Yo no sé qué cuerno han hecho. Es increíble. Pero bueno, es lo que hay. Ya ahora tengo personal por un lado y por el otro lado tengo Fivertel. Ahora tengo los dos de personal. Hijo de su madre. Yo tenía el backup, ahora tengo la misma empresa. Para colmo no pasa claro cerca, así que peor que peor. Cuando me cuelgue me voy a colgar con todo. Es de terror. Pero bueno, es lo que hay. Bien, estamos hablando de los periféricos. ¿Cómo se podían, de las impresoras, cómo se podían clasificar las impresoras? ¿Qué dos grandes grupos había? Las de impacto y las sin impacto. Y sin impacto. De las de impacto, ¿cuál es la que se usa actualmente? Hay una que sobrevivió. La matricial. No me acuerdo. La matricial o matriz de puntas. ¿Por qué se llamaba matricial o matriz de puntas? Porque ¿cómo conformaba los caracteres? Haciendo puntito con unos golpes. Haciendo puntitos con unos golpes. Tenía puntas en el cabezal. Los cabezales podían tener de 8 a 24 puntas. Cuanto más puntas tenía, más definición tenía. ¿Qué la diferenciaba de las otras impresoras de impacto? Al ser matricial. ¿Qué permitía hacerla matricial que las otras no? Dibujar. Dibujar, exacto. ¿Está? Inclusive las letras las dibuja. ¿Está? Las va formando puntito por puntito.
¿Está? Entonces la diferencia que había es que las otras se llamaban impresoras de caracteres. Por eso generalmente la velocidad se medía en caracteres por segundo o caracteres por minuto, CPS o CPM. Mientras que en esta otra, nosotros ya podemos hablar de líneas, ¿sí? También había impresoras de línea antiguamente, ojo con eso, ¿sí? ¿Se acuerdan esas impresoras que nosotros mostramos que eran de bando cadena que imprimían 132 caracteres a la vez? O sea, imprimían línea por línea. Ya eso eran cosas más viejas, pero eran impresoras rápidas. ¿Sí? Pero yo, para que ustedes se acuerden las matriciales, ¿sí? Al tener la mayor cantidad de puntas va a ser más lenta, por supuesto, porque va a tratar de definir mucho más. Así que había en color y en blanco y negro. Bien. ¿Qué impresora imprimía? Necesitaba un papel especial para imprimir. Era sin impacto, por supuesto. Necesitaba un papel especial. La térmica. La térmica. Tiene que tener un papel sensible al calor. ¿Eso qué problema traía aparejado? Si estaba expuesto al calor, se borraba la información. Por eso, si vos pones una fuente de calor, el problema que podés llegar a tener es que se te vele el papel, como nos suele pasar. O sea, uno se puede dar cuenta enseguida que ese papel se pone oscuro. ¿Sí? Bien. ¿Por qué salía caliente el papel en una impresora láser? Cuando imprimía. Por la fusión que tenía que hacer. Por la fusión, porque necesitaba darle presión, presión y calor al tóner para que no se caiga. Pegado. Que quedara fijado, perdón. Bien. El tóner es un polvillo, ¿no es cierto? Pero hay de tóner líquido también. Sí. También hay de tóner líquido. Bueno, habíamos quedado que las impresoras láser eran, de la que tenían insumos, una de las más costosas, ¿sí? Pero que comparado con una chorro de tinta podía ser menos costosa, en el sentido de que al imprimir en un solo color, ¿sí? Los costos disminuían. ¿Está? Fíjense que la mayoría de las empresas que necesitan calidad de impresión tienen una impresora láser. ¿Está bien? Pero los costos son muchos. Por ejemplo, tecnológica, que todo lo que sea impresión en los distintos departamentos lo hacen con impresoras láser. Yo ayer tuve que pasar por facultad, hay alrededor de 5.000 actas de exámenes, hay actas de exámenes desde el 1 de marzo del 2020, que empezó la pandemia, hasta actas de la última llamada de examen. Se pueden imaginar que la cantidad de hojas que se imprimieron, ¿está? Y imprimen con una hoja especial, porque la hoja que están usando es hoja oficio de 85 gramos, no están usando una hojita de 70 gramos o de 75 gramos. Son hojas especiales. Y usan esas hojas porque son para que tienen que durar un poco más de tiempo que las otras hojas más comunes. O sea, lleva un gran costo imprimir esas hojas. Por supuesto, no usan tóner original. Están usando tóner recargado porque comprar tóner original es imposible. Sí. Es un gran problema. Bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno tiene un chorro de tinta, de comprar la tinta que sea la adecuada, ¿sí? Sobre todo por su densidad, ¿sí? La densidad de la tinta es muy importante porque, ¿se acuerdan que habíamos dicho que imprimía a través de conductos capilares del tamaño de un cabello? ¿Sí? Si ustedes colocan una tinta que es un poquito más espesa, un poco más densa, ¿sí? O que tiene un coeficiente de secado diferente, lo más factible es que se tape el capilar. Por eso siempre habíamos dicho que la diferencia que habíamos hablado, ¿se acuerdan la vez pasada que habíamos dicho que estaba lo que se llamaba DeckJet y InkJet? ¿Sí? Que uno era de Hewlett Packard y el otro era de Epson. Y la diferencia es que uno, el cabezal estaba en la impresora, las inkjet. Entonces, si a mí se me seca el conducto del cabezal, no va a imprimir. Entonces, por eso se decía siempre que las Epson es conveniente que todas las semanas, aunque sea una hojita, se imprima. ¿Sí? Sobre todo si estamos usando tintas que no son las originales. ¿Sí? Si son tintas originales no hay problema.
Pero bueno, esos son consejos que le suelen dar los que reparan impresoras, ¿no? Y sobre todo en este país en donde los costos de los insumos están caros, ¿sí? Gracias a Dios que hay gente que trabaja haciendo copias parecidas y bueno, podemos seguir usando. Si no fuera así, comprar, por ejemplo, un cartucho original de Hewlett Packard para una láser está hablando de 5.000, 6.000 pesos, cuando ustedes lo consiguen al recargado, ¿sí? Chipeado también, como le dicen, ¿sí? Porque encima ahora las impresoras vienen con una seguridad que tienen que verificar que el toner que le estás poniendo es correcto, ¿sí? Lo estás consiguiendo por la tercera parte, con el fusor y con todos los elementos que vienen, o sea, todo un cilindro formador de imagen que viene nuevo también, entonces eso es una gran cosa. Si no, sería imposible poder imprimir acá. Bueno, esas son cosas que la gente que factura con impresoras matriz de puntos no tienen que andar preocupándose. Yo me acuerdo que antes era la época de cómo recargábamos la cinta, ¿sí? Ese era el principal problema que había. Uy, qué cara que es la cinta. Bueno, una cinta sale 300 pesos, se pueden imaginar que con la cantidad de copias que sacan es imposible. Bien. Bueno, actualmente hay centros de copiado. Sí, esos centros de copiado bueno, se cerró todo por lo que veo. Sí, en donde esto que ustedes ven acá, que son como si fueran fotocopiadoras, son fotocopiadoras realmente, pero vienen ya con conexión USB para las distintas computadoras, entonces ustedes la pueden usar para poder imprimir tranquilamente. ¿Sí? Ya desde hace 10 años que todas las impresoras, todas las fotocopiadoras, perdón, vienen con conexión, con puertos propios de la computadora y nosotros lo podemos usar, ¿no? ¿Sí? Sí, fíjense, este tipo de impresoras, ¿sí? 64.000, 67.000, 89.000 pesos una impresora, ¿sí? Nos da la idea del tipo de impresora con la cual estamos trabajando, ¿sí? Son impresoras especiales. Fíjense esta, 107.000, ¿sí? O 168.000. Impresora color multifunción Epson EcoTank, ¿sí? 119.000 pesos. Full color, hasta 1200 por Una banda. 1200 CPI, ¿sí? Plenos de 1360, acá te dan los costos como para tener una idea, el tipo de memoria que trae propia, y el dólar de referencia 84 pesos, ¿sí? Fíjense los tóner alternativos como vienen de colores. Pero bueno, estas son fotocopiadoras que para nosotros son inalcanzables, bueno, que una empresa por ahí sí la necesita. Bien, son impresoras, pero nosotros no hablamos de impresoras específicas, ¿sí? Nosotros no hablamos de impresoras específicas. Y esas impresoras específicas son los plotters, ¿sí? Existen los plotters desde la 4 para arriba, ¿sí? Los plotters se los utiliza para distintas cosas. Generalmente hay plotters gráficos, que son para arquitectura, ingeniería, plotters para gigantografías, ¿sí? Como este que vemos acá, un plotter para gigantografía, y también hay plotters de corte. El plotter de corte permite hacer, ¿sí? En vez de tener cabezales con pinceles para pintar, lo que tiene va pinceles. Si nosotros trabajamos con plotters de planos, existen dos formas, existen de inyección de tinta y con estilográficas. Las estilográficas les muestro lo que es porque por ahí no saben lo que son, aquellos que sean técnicos sí saben lo que es una estilográfica, ¿no?
me acuerdo cómo se escribe, creo que son con 2T, pero bueno. Sí, esto es una estilográfica, ¿está? Que son los que se usan para dibujo técnico. ¿Está? Los plotters de dibujo técnico vienen con estilográficas o bien son chorro de tinta. ¿Ok? Y bueno, permite realizar ese tipo de impresión. Y después están, bueno, justamente los para hacer gigantografías como estas, ¿sí? Para imprimir en hojas plásticas, para hacer calcos, ¿sí? Y los de corte, en vez de tener estilográficas o chorro de tinta, tienen un elemento cortante que va cortando el elemento, el plástico, para formar lo que ustedes quieran, desde un transfer, que es una calcomanía, hasta, por ejemplo, un corte de hoja para un ploteo de un auto. ¿Ok? Estas son impresoras específicas. Por supuesto, los costos que tienen este tipo de elementos no son baratos. Fíjense, acá tenemos una muy interesante. Fíjense lo que es eso. ¿Sí? Acá vemos que es chorro de tinta, vemos el cabezal y cómo está imprimiendo sobre plástico. Fíjense qué pedazo de máquina, ¿no? Acá tenemos otra armando gigantografía. Fíjense lo que es. Sí, esto no lo tiene cualquiera. Bien, estos son los plotters. Fíjense que nosotros lo que estamos hablando es como para que ustedes tengan, ¿sí? Tengan una idea general. Acá tenemos plotters de corte, ¿ven? Ve, ahí está armando las calco, los transfer y los va cortando. ¿Sí? Ya los deja con la silueta. Plotter de corte de vinilo, un plotter portátil. Profe, la impresora de las tazas, ¿qué tipo de impresora sería? Perdón, discúlpame, ¿de qué? La impresora de las tazas. ¿Es de la serigrafía de las tazas que hacen de plástico? Sí, ¿Qué tipo de impresora sería? no lo conozco. ¿No? Sinceramente no las conozco. Son Ujú. serigrafías. No, sí, sí, yo porque tengo a mi tía, bueno, que está todo en ese emprendimiento, haciendo esas cosas. No hace mucho arrancó, pero Mirá, se acá está hablando compró de una y sublimación. ahí ¿Te hace. acordás que habíamos hablado de sublimación? ¿Te Sí, acordás que mencionamos las impresoras de sublimación? sí, sí. Esta es una estampadora, fíjate, de Hay sublimación. una especial Sí, para taza. claro. Debe de ser con algún elemento de esto de sublimación como hacen con las imágenes. Sí, yo una vez es un curso de serigrafía, pero bueno, serigrafía. Después la sublimación no llegué a tocar ni nada, pero de eso más o menos sabía. A ver, mitos y verdades sobre la impresión directa. Ahí podemos ver. Fíjate, acá tenés una remera y la está imprimiendo, ¿ves? Con la impresora esta. Son tintas especiales, por supuesto. Y sí, creo que había mucho problema con el cabezal, con ese Es tipo ciertamente la tinta blanca la que hay que mejorar porque tiende a sedimentarse, Ahí claro, está. porque es una tinta sólida, tiene sedimento. A ver, esperá, a ver si podemos ver impresoras para tazas. ¿Ves? Para sublimar tazas, ¿ves? De sublimación son. Ahí están las impresoras de tazas, mira. Distintas impresoras de tazas. Son de sublimación, por lo menos las que te muestran acá. Impresora estampadora de sublimación. Ahí está lo que hablábamos, ¿se acuerdan los otros días?
lo que hablábamos los otros días con respecto a las impresiones complicadas, ¿no? Son de sublimación. Bien, ahí está la respuesta de qué tipo de impresora se puede usar. Y no son baratas, por lo que veo. ¿Cómo sublimar tazas? Mira lo que vale, 73.000 mangos. Ah, carísimo, loco. Sí, fíjate los precios, estamos en Mercado Libre Argentina, ¿eh? Y el combo de botellitas de tinta para sublimar, 19.000 mangos, la miércoles. 11.000, sistema de continuo de sublimación. Sí, yo lo que me acuerdo del cursito ese es que a la hora de comprar tóner o tinta y esa cosa, había que tener en cuenta siempre el negro compuesto, que es como comprarse un tóner aparte, así te viene todo el paquete de las tintas, etcétera, bueno, y te compras el negro compuesto que lo sumás, porque ese es el que te deja todo el dibujo bien hecho y no te deja tipo rosado, que a la Claro, larga se va desgastando. claro. Sí. Así que bueno. No, pero carísimo, carísimo. Sí, es tremendo. caro, ¿no? Y, a ver, ¿qué tenemos barato en nuestro país? No hay nada. No hay Olvídese. nada. Acá no hay nada barato. Bien, eso entonces con respecto a impresoras. A ver, ¿qué otro periférico que no sea impresora, ¿sí? Del cual podemos, a ver, que no sea tampoco monitor, porque si nos ponemos a hablar de monitor tenemos algunas cosas para decir, pero ¿qué otro periférico conocen ustedes? Que es menos usado que, a ver, el mouse, ¿sí? Dispositivo señalador por excelencia. ¿Con cuántos botones conocen ustedes los mouse? Con 3. Con 3. Y también hay Sí, de El mío 2. tiene, el mío tiene izquierdo, 7. derecho y la ruedita. Izquierdo, Bueno, derecha y también la ruedita también sirve como un enter también, porque suele bajar, que sería el tercero, ¿no? ¿Y hay demás botones? Sí, y con los nuevos mouse, sí, nada, yo creo que después de 20 años más y todavía voy a seguir usando los mismos genéricos todavía. No me puedo acostumbrar con eso. ¿Quieren ver algunos mouse raros? Bueno, miren. Mirá ese, nada que ver, el tercero. de Bien, 24 si acá lo fue el ponen tema. como gamer, ¿está? Me voy a agarrar el mouse con las dos manos. Qué ver. Bueno, lo que pasa es que estos mouse de gamer, yo podría usar también, sí, un trackball, ¿sí? Que sería el mouse al revés, ¿ok? Esto se lo suele usar mucho en elementos que ustedes necesitan una gran precisión para moverse, para dibujar, ¿sí? O bien para elementos, a lo mejor lo vieron si ustedes hicieron alguna ecografía, se lo tienen que haber visto en el tablero del ecógrafo, ¿sí? Bueno, De estos, una. ¿está Tenés bien? razón. Estos generalmente se usan para dibujar, ¿ok? O para señalar. Están los más sencillitos que tienen la forma del mouse, otros que son como un tipo mouse, ¿sí? Y después, bueno, están los más complicaditos, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que hay mouse que tienen hasta 24 botones, ¿está? Y no sirven solamente para jugar. Normalmente también se los suele usar, por ejemplo, para programas de graficación, en donde ustedes necesitan una gran cantidad de botones a los cuales le tienen que dar función. ¿Está? Entonces, estos son tipos de periféricos que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Bien. Uno común es la lectora de tarjeta, ¿sí? Actualmente también podemos encontrar lector de huellas digitales. ¿Está bien? Hay algunas compus que ya los traen, ¿sí? Hay otras que no. Entonces podemos comprar un sensor. Con esto estuvimos insultando con el primero, con este. Con este estuvimos insultando bastante,
¿sí? Tendría que funcionar bien y cuesta bastante la interfaz. Es una tontera, pero bueno, estuvimos haciendo un proyecto con uno de estos, nos volvió loco. Pero bueno, son justamente elementos que yo uso como periférico de la computadora. ¿Está bien? Pregunta, ¿y el Wi-Fi sería un periférico para ¿Qué una cosa? computadora de escritorio? ¿Qué cosa? El Wi-Fi. El ¿Sería Wi-Fi un no. El que es el periférico? periférico es la tarjeta de red. Ah, La tarjeta de red es un periférico de entrada y salida. ¿Sí? Las tarjetas de red, acuérdate que pueden ser cableadas o inalámbricas. ¿Sí? ahí está. Bien. Los lápiz ópticos, que generalmente vienen, y tableta digitalizadora, ¿sí? Generalmente vienen de a pares, pues yo no puedo usar uno sin el otro. ¿Sí? Que ustedes lo usan, por ejemplo, para pasar un gráfico a la computadora. ¿Ya? Cuando yo tengo que digitalizar algo, generalmente lo hago con esto. Se usa mucho en la parte de diseño de autos, por ejemplo. ¿Sí? Antiguamente el diseñador de autos dibujaba, ustedes no sé si han visto Chip Foose, ese que está creo que en Discovery, en el Sí, canal sí, Discovery, sí. que es un tipo que se dedica a diseñar autos. Bueno, ustedes vieron cómo dibuja ese muchacho. Tiene una mano Dar clase hermosa de para dibujar. matemática también. Sí, bien. Ustedes actualmente los tipos que diseñan autos ya no dibujan más sobre un papel, sino que dibujan directamente sobre la tableta. Inclusive, sí, utilizan herramientas 3D, en el cual el auto ya está diseñado, ellos se meten en el casco 3D y ya están sentados en el auto y bueno, estudian toda la ergonomía del auto antes que el auto esté diseñado. ¿Sí? Ustedes piensan que eso antes, hay algunos que todavía lo siguen haciendo, por ejemplo Pagani, que siguen diseñando el auto en barro, no sé si ustedes lo sabían, en arcilla. ¿Sí? El modelo se diseña en arcilla. ¿Sí? Ahí lo tienen, ¿ven? Se diseña el auto en arcilla. Acá están viendo, este es un mondeo. El auto, acá no tiene el tamaño real, pero acá sí, ustedes están viendo un auto en tamaño real. Estos son artistas que se dedican a hacer un auto, ¿sí? Y es una técnica que dicen que no quiere, ahí lo está diciendo, que no quieren que desaparezca, porque es la forma que tienen de hacer el auto. Este acá que tienen un Mustang. ¿Sí? Creo que la silueta es inconfundible. Entonces, esto está suplantado ya por todo lo que sea 3D, ¿sí? Todo lo que sea holografía. O sea, un auto antes de hacerlo, acá estamos viendo también el interior de un Mondeo, ellos lo arman de esa manera, y así van viendo cómo va quedando, y después, antiguamente lo que se hacía era moldear la chapa sobre lo que es la arcilla para después armar el molde, y bueno, y justamente armar el auto. ¿Sí? Bien, entonces, volvemos para atrás, porque esto no tiene nada que ver con la compu, pero bueno, tiene que ver con la tableta digitalizadora. Sí, hay tabletas baratas y hay tabletas un poco más caras, pero se utiliza generalmente el cierto para dibujar. Bien, hay una impresora que no hablamos, ¿sí? Y que ahora se empezaron a usar, y bueno, que son las impresoras 3D. ¿Sí? ¿Ustedes lo tienen a Luciano, de profe? Sí. Pregúntenle, él es ingeniero electrónico, pregúntenle cuál es el proyecto que hizo él para recibirse. Todavía lo tienen funcionando. Él se recibió creó una impresora láser, una impresora 3D, la hizo él. ¿Sí? La armó él, y con eso rindió su proyecto de ingeniero. Qué grande, Luciano. Sí, Luciano. Armó una impresora 3D. Ha hecho cada cosa con esa impresora, pero bueno. Un día la van a echar de la casa si sigue jodiendo. Pero bueno, estas son las nuevas impresoras con las cuales ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo tengo amigos, me gusta mucho el modelismo de aviones, modelismo, maquetería en plástico. Yo tengo conocidos
que cuando la pieza plástica, estamos hablando de escalas de 1.48, 1.32, 1.72, no sé si conocen el tema de escalas, que cuando la pieza no viene muy buena, bueno, estos tipos son exquisitos de la maquetería y bueno, y tienen impresoras 3D para armarse la pieza que ellos quieren, ¿sí? Para que la pieza y el avión quede como el real. ¿Sí? Hay cosas espeluznantes hechas con 3D. ¿Sí? El principal tema es el tema de las armas plásticas que se pueden hacer muy bien, ¿sí? Los distintos elementos que ustedes hacen con impresora. Nosotros las mencionamos nada más, ¿sí? Acuérdense que hay varios tipos de impresora 3D, la más común es la de filamento, ¿sí? Que es un filamento también que viene importado, pero bueno, con el cual ustedes pueden armar distintas cosas. Fíjense que hay impresoras de 48.000 pesos acá por lo que estoy viendo a 120 y un poquito más también debe de haber, y con el funcionamiento que posee, de extrusión y calor y bueno, y el armado de la pieza. Ya estaban hablando de crear una impresora para armar autos de Fórmula 1. ¿Sí? Pero bueno, acá tenemos el tema del armamento armado con impresora 3D. Ya les digo, las piezas de los aviones salen perfectas. Bien, entonces esto acá tenemos con los carreteles de hilo, cuál comprar, cuál es mejor, ¿sí? Con los costos que tienen también es muy, muy complejo, ¿no? Estas son las de filamento. Las mejores impresoras 3D baratas. Bueno, ya saben, este muchacho se las imprimió él. Bien, otro elemento que nosotros usamos como dispositivo señalado son los pad, ¿sí? Que nosotros lo usamos en las computadoras, ¿sí? También nosotros tenemos en las notebook Lenovo, no sé si las vieron, tiene un dispositivo señalador especial. A ver si podemos ver en alguna que lo tenga. El ThinkPad, profe. Exactamente, que tiene el botoncito rojo que no se ve. Acá, en este está. Esta tiene el botoncito rojo ahí, ¿sí? Que ya les digo, es complejo usarlo, ¿sí? Prefiero usar el pad, es mucho más sencillo. Yo soy de los viejitos que prefieren el mouse, ¿sí? Porque con el pad hago bastante macana. Pero bueno, son cosas que hay. Bien. Con respecto a lo que sea periférico, como es el monitor, tenemos mucho para hablar. ¿Sí? Los primeros monitores, ustedes piensen, eran monocromos, ¿sí? Y los primeros no fueron de fósforo blanco. ¿No eran los monitores tú? Ah, los tubos. Claro, con tubos. Yo lo tuve en la escuela. Ese primero lo tuve en la escuela, seguro. Tu TRC o CRT, como se lo llama en inglés, que es al revés, ¿sí? De tubo de rayos catódicos. Que tenían un gran problema. Si ustedes le acercaban un imán, armaban un despelote de novela. ¿Alguna vez le acercaron un imán a los de color? No, pero me diste una gran idea tasada. Eso lo podés hacer con los de tubos, ¿eh? Si vos le acercás un imán, vos vas a ver que se forma una mancha negra. Después tenés que prenderlo y apagarlo, o en los más modernitos, vos presionabas el botón de encendido y se desmagnetizaba. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se forma la imagen en los de tubo? Muy sencillo. Vos tenés en el fondo un cañón que bombardea con electrones en un ángulo determinado sobre una pantalla plana que tiene fósforo. ¿Está bien?
Si vos en el trayecto del electrón le creás un campo magnético, ese campo magnético altera la trayectoria del electrón. Entonces, en vez de golpear, en lugar de la pantalla que tiene que golpear, golpea otro, entonces no forma la imagen. Eso es lo que sucede en los televisores de rayos. ¿Ya? Por eso no hay que acercarle un imán, justamente porque se magnetiza. Entonces, los primeros fueron de color ámbar. Había de color azul y de color verde. ¿Sí? Acá el que no aparece es el de color azul. Yo les digo, de los que hacían mal, el que menos mal hacía era el verde. ¿Está bien? Porque los de fósforo blanco, que son los que se usaron después, que eran los de color negro con letra blanca gris, esos te rompían el marote, pero mal. ¿Está bien? Esos fueron los primeros monitores que había. ¿Está bien? Acá está uno de azul, que yo no lo había visto, estaba acá abajo, este color medio celestito, naranja, ámbar es el color, y color verde. Se llama monocromo. ¿Sí? Monocromo tubo de rayos catódicos, ¿sí? Y monocromo fósforo blanco. Acá lo tenemos, ¿sí? Este que estoy señalando acá, este que amplié, este es el famoso, ¿sí? Monocromo con una AMI, ¿sí? Una American Mega Training Corporation de BIOS. Fíjense, un procesador 286, y habré trabajado con este tipo de máquina. Fíjense, dos disqueteras, una de 1.44, una de 1.2, tipo de display monocromo, fecha de la BIOS 90, memoria 1 mega. La super máquina, con esa máquina laburábamos nosotros, muchachos. ¿Sí? Si habré trabajado con este monitor, este es un monitor Samsung, por el formato que tiene. Bien, eran las máquinas los monitores que nosotros usábamos. Acá lo vemos bien, es un televisor, acá está el tubo, el lanzador de rayos, y acá tenemos la pantalla, ¿sí? Sobre donde se forma la imagen. ¿Está bien? Bueno, estos monitores fueron cambiados por un monitor que se lo llamó de color CGA. Realmente tenía 4 colores, eran una porquería, te dejaban la vista a la miseria, pero fue lo primero que salió en color. ¿Está bien? Monitores CGA. La definición que tenía era horrible. ¿Sí? Acá podemos ver un poquito el tema de la definición. ¿Sí? Bastante pixelado. Acá podemos ver un jueguito de la época, un Tetris. ¿Sí? Estos se asociaban con una placa de video especial, una placa CGA de video. ¿Está bien? Enseguidita salieron los monitores VGA, ya con una mayor cantidad de definición de colores, con una placa asociada. Y por supuesto después, los famosos monitores Super VGA, siempre hablando en el tema de tubo de rayos catódicos. ¿Sí? En estos monitores ustedes pueden definir la definición o resolución del monitor en píxeles. Acuérdense que el píxel es el puntito iluminado que ustedes tienen en pantalla. A mayor cantidad de píxeles, ¿sí? Una mayor definición. Acá tenemos las resoluciones, fíjense. CGA 160 por 200, lo máximo que podían tener de acuerdo a la placa de video que tenían eran 640 por 200. En VGA ya andábamos en la famosa 640 por 480, sí, que esa era la universal que se usaba, porque 720 por 400 realmente se veía muy deformado. ¿Sí? Y después en la Super VGA, trabajando en 1024 por 768 o 640 por 480. ¿Sí? Esas eran las resoluciones que nosotros usábamos normalmente con los monitores de tubo de rayos catódicos. ¿Está bien? Son estos famosos monitores CRT. ¿Sí? Dibujan una imagen barriendo. Vamos a abrirlo, vamos a usarlo porque está bueno.
Sí, dice, el monitor es el principal periférico de salida de una computadora. Estos se conectan a través de una tarjeta gráfica conocido como adaptador o tarjeta gráfica. Acuérdense que las tarjetas gráficas son periféricos, pueden ser, sí, pueden estar dentro del circuito de la placa madre, con lo cual serían integradas, pueden ser externas y están conectadas a través de uno de los slots de expansión que tiene la placa madre. ¿Sí? La imagen que podemos observar en los monitores está formado por una matriz de punto de luz. Cada punto de luz reflejado en la pantalla es denominado como píxel, que era lo que hablábamos recién. Según los estándares, los monitores se pueden clasificar en varias categorías. Todos han ido evolucionando con el objeto de ofrecer mayores prestaciones, definiciones y mejorar la calidad de las imágenes. Monitores MDA, siglas de Monochrome Display Adapter, surgieron en el año 81 junto con la tarjeta CGA de IBM. Los MDA, conocidos popularmente como monitores monocromáticos, solo ofrecían texto, no incorporaban modos gráficos. Este tipo de monitores se caracterizaban por tener un único color, principalmente verde. El mismo creaba irritación en los ojos de los usuarios, sí, verde, azul o ámbar. Su resolución sin modo gráfico, la resolución era de 720 por 350 píxeles, soporta el texto monocromático, no soportaba gráfico ni colores. La tarjeta gráfica cuenta con una memoria de video de 4K, claro, solamente tenía que formar texto. Soporta subrayado, negrita, cursiva, normal e invisibilidad para los textos. Monitor CGA, Color Graphic Adapter o adaptador gráfico de color. ¿Sí? Acá tenemos las distintas resoluciones. Fíjense que ya la tarjeta gráfica ya necesitaba tener 16 kilobytes, ¿sí? Porque ya esto tenía que empezar a soportar gráficos. Monitores GA lo vamos a pasar de largo, monitores VGA, ¿sí? Por Video Graphic Array, ¿sí? Incorporaba modo 256 con altas resoluciones, ¿sí? Ahí ya hablamos de 640 x 480 en gráfico de 16 colores y mayor cantidad de colores en 300 x 200. Ya acá las tarjetas gráficas VGA, debido a que tenía una mayor resolución y soportaba mayor cantidad de colores, fíjense que la memoria empezaba a aumentar exponencialmente. Super VGA, ¿sí? Ya esto era hablar palabras mayores, por supuesto lo teníamos que tener, porque aquellos que trabajábamos con gráficos necesitábamos tener esto. Hablamos de 800 x 600, 1024 x 768, y acá ya empiezan a aparecer las famosas tarjetas que nos peleamos por tener, ¿sí? La GeForce, ¿sí? La SATI Radeon, ¿sí? Que actualmente, como ustedes saben, una y otra pertenecen a uno y otro bando de Intel y de AMD. Antes no era así. Bien, monitores RT, tubo de rayo catódico, pantallas LCD, ¿sí? Estas se están dejando de usar generalmente. Pantallas de plasma, ¿sí? Estas se diferencian de las anteriores, aparte de que, por supuesto, la imagen se forma diferente. La resolución que poseen y el ángulo de visión, ¿sí? Y bueno, por supuesto, los nuevos que tenemos, que son los de tecnología LED, ¿sí? Que son los últimos que nosotros estamos teniendo y que, bueno, son mucho mejor que los otros que tenemos. Sí, bueno, monitores HD o Full HD, etcétera, etcétera. Monitores en 3D. Pantallas flexibles. Me estaban contando, ¿vieron los celulares estos Samsung que salieron, que se cierran al medio? Mostraban los otros días un celular que se había abierto alrededor y cerrado alrededor de 10.000 veces, ya dejan en el medio una línea blanca. Sí, eso me estaban mostrando la otra vez. Mirá vos, el tipo que se gastó 150, 160 mil pesos en un celular, dice, de estos que de los pocket, de los que se cierran, dice, después de abrirlo y cerrarlo 10.000 veces, dice, ya tenés una línea blanca en el medio. Bueno, los fabricantes de monitores, ¿sí? Por supuesto no tenés con qué darle a Samsung, así de sencillo, bueno, las distintas resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, gente,
Esto es con respecto a monitores. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la parte de monitores? Ahora me van a preguntar cuál es la mejor placa de video. No, ninguno. Ustedes sabían que pueden poner más de una placa de video en la computadora. Sí, sí. Lo que yo quería saber, que dijo anteriormente, ¿por qué no se consideraba específicamente el monitor como un periférico? Porque tenía sus No, cosas. sí, el monitor es un periférico. Sí, no, es el principal periférico. A lo mejor me expresé mal. No, es un periférico. Bueno, listo. No, sí, un periférico de salida. Es el periférico más usado de salida. Es un periférico que se conecta a otro periférico que es la tarjeta. ¿Y la cámara web? No, la cámara web no. Porque son cámaras. A ver, podemos hablar de una cámara web incorporada. Ahí sí podríamos hablar de un periférico. ¿Está? Porque, por ejemplo, la laptop que tiene una cámara Claro. y yo Por acciono eso es que el programa ahora de captura. es que ese tipo de cosas ahora se está poniendo en un elemento muy difuso. Antiguamente, por ejemplo, una cámara web sí, pero una videocámara no. ¿Está? Eso sí te lo tengo que decir de esa manera. Una cámara web sí. Bien. ¿Está bien? Lo que pasa es que ahora, como ya la computadora lo trae, es algo, a ver, lo está trayendo hasta un celular, es algo que lo tenemos que poner dentro. ¿Está? No queda otro. No queda otro. Bien. Les pido para la clase que viene que le peguen una leidita del libro del Hiller que ustedes tienen en el aula. Péguenle una leidita a la parte de gabinetes, ¿sí? Que es la última parte, fuente, gabinete, ¿sí? Que le vamos a pegar un repaso a eso. Así que bueno, gente, los voy dejando. Pásenla lindo, dejo la grabación para después subirla. Bueno, Dale, Pongan profe, presente, por muchísimas favor, no gracias. se olviden. Muchísimas gracias por subir los videos. Muchísimas gracias. Trato de subir todo lo que pueda. Por ahí me olvido, ¿viste? Si no, me hacen acordar ustedes. Gracias. Dale. Nos vemos, profe. Hasta luego. No, profe. Chao, nos vemos. Profe.